Muy buenas muchachos, ¿cómo estáis? Soy Luca Garceli. Se nos complica la cosa, Athletic Club 0, Barcelona 0, resultado gafas, madre mía. 0 disparos a puerta. Suyos también, pero sobre todo nosotros, 0 disparos a puerta. Desastre total, vamos a hablarlo ahora. Primero de todo, por aquí, recuerdo al aficionado de Athletic en el partido de Copa le dio un infarto y perdió la vida, por lo tanto aquí, banderín del Athletic, ¿de acuerdo? De mi amigo Alex, cuidado, que me lo regaló. Importante, ¿qué vamos a hablar de este partido, muchachos? ¿Qué os puedo decir? Todo mal. Primero de todo, partido condicionado por las lesiones, 2 lesiones, vamos a ver si son de larga duración, De Jong, Pedri. Vamos a fichar a negro, muchachos, o sea, jugadores negros que te aguanten los 90 minutos, los 80 partidos de la temporada. Vamos a fichar un jugador NBA, no lo sé. Estoy cansado, sé que las temporadas son largas, que el calendario es exigente, pero estoy cansado de jugadores que se lesionen. De no saber con quién voy a poder, como si fuera yo el entrenador, cuidado. De no saber con quién voy a poder contar la semana que viene, que Pedri dice que se ha perdido el 40% de los partidos de esta temporada. Vale ya de jugadores que se rompen. Vamos a fichar un negro en centro del campo. Vamos a secuestrar a Zambo Anguissa, ese del Napoli, por ejemplo. Aquí no quiero hablar de otros equipos, pero hay otros equipos que tienen 10 negros en el 11 inicial. Eso es fútbol moderno, muchachos. El fútbol está cambiando. Físico muy importante ahora para aguantar la temporada y para aguantar el ida y vuelta de los partidos. Se nos acaba la gasolina siempre al final. Vamos a decir los puntos positivos y los puntos negativos de este partido. Va a haber bastantes puntos negativos. Lógicamente no hemos chutado a puerta. Seguimos con las desconexiones, en las pérdidas de balón. No sé qué pasa. Koundé. La banda derecha, Koundé, Rafinha, es un drama. Es una banda dramática y favorece bastante al rival. Porque Koundé no tiene ese espíritu ofensivo aunque intente subir, tiene pérdidas en la salida de balón. Rafinha, no sé qué pensar de Rafinha, muchas pérdidas de balón. Gundogan, ¿cuántos balones pierde Gundogan, muchachos? ¿Cuántos balones pierde Gundogan? La perdió, se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdés la pelota, la concha de tu hermana. Es exagerado. Ese triángulo de la muerte, Koundé, Gundogan, Rafinha, me parece de verdad. Me parece un auténtico drama. Lewandowski arriba, yo no sé si es que no le llegan balones, yo no sé si es que el juego del Barcelona que se nutre por las bandas no le llega, pero está desconectadísimo. Ha hecho medio disparo. Lleva 2 partidos, medio disparo, el del Getafe y este, en los que no ha chutado a portería. Sí, marcó el gol contra el Nápoles, muy bien, Lewandowski, pero... Las amenazas ofensivas del Barcelona son Joao Cancelo, por la banda izquierda. No hay más amenazas por el centro, no hay amenazas por las bandas, es Joao Cancelo y a veces Lamine Yamal. Pero no puedes tener media amenaza, lógicamente, no hemos chutado ni una sola vez a portería. Es dramático, muchachos. Y a mí me da igual cómo lo hagan los rivales, cómo lo haga el líder de la liga. Yo no miro los demás equipos, yo solo miro lo que pasa aquí, ¿de acuerdo? Y lo que pasa aquí es que llevamos muchísimo tiempo sin jugar bien al fútbol. Y lo peor de todo, en la competición en la cual, por aquello de que son menos partidos y de que te puede sonar la flauta, nos enfrentamos al Napoli que está mejorando. Desde el retorno de Osimhen, empataron contra nosotros, le metieron 6-1 al Sassuolo y hoy han ganado 2-1 a la Juventus. Cuidado con este equipo que nos la puede liar en casa. Después del partido contra el Napoli la ida era un poquito más optimista, pero ahora, después de esto y después de las bajas que vamos a tener, lo veo complicado. Y bueno, vamos a decir alguna cosa positiva, ¿no? Del partido. Es que realmente ha sido un partido condicionado por las 2 lesiones que hemos tenido. El planteamiento inicial de Xavi no ha estado mal. En lugar de irte arriba a presionar, bloque medio para poder regular la energía durante todo el partido, sabiendo que el Athletic Club iba a presionar bastante arriba, ha decidido jugar un poquito más a la contra, o el Athletic Club nos ha quitado la pelota, que eso también puede ser, porque Valverde es un entrenador que, como dije, conoce muy bien al Barcelona, y pese a todas las rotaciones que tenía y al cansancio que ellos tenían, sabido controlar muy bien el partido, no les hemos chutado a la puerta. Ellos han apretado un poquito más, pero sin tener tampoco ninguna ocasión de gol. El problema del bloque medio está en que si no recuperas el balón, no vas a tener ninguna opción de hacer un contraataque. Hemos hecho también 0 contraataques. El Getafe lo que pasa es que nos defendió muy arriba, pero hoy la línea defensiva del Athletic Club ha estado bastante mejor, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
hemos contenido bastante el ataque del Athletic Club, pero hemos hecho 0 contraataques. En liga de 3 puntos, un punto no vale para prácticamente nada. Prácticamente nada. Así que lo de hoy, prácticamente una derrota. ¿Algún aspecto más positivo que podamos hablar? La defensa posicional está bastante bien. En los últimos 3 partidos nos han chutado una vez desde dentro del área. El Getafe nos chutó solo desde fuera del área. El gol de Osimhen contra el Napoli y el Athletic Club no nos ha chutado ninguna vez. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la defensa posicional está mejorando bastante, sobre todo por la inclusión de Christensen, que está haciendo como un poco lo que hacía Davids en esa época de Rijkaard. Lógicamente es un jugador bastante limitado ofensivamente, pero que en defensa aporta bastante. Estamos recibiendo un gol en los últimos 3 partidos, lógicamente eso está bastante bien. Ahora el problema está en la otra área. Y la verdad que teniendo una defensa con un chaval que acaba de subir del filial, con Koundé que, la verdad, defensivamente deja bastante que desear, y con Joao Cancelo, que es un jugador puramente ofensivo, que no te marque en gol, la verdad, tiene bastante mérito. Sin embargo, tenemos otra serie de problemas que ya en lo que queda de temporada es imposible de poder recuperar, especialmente si ese centro del campo que estaba funcionando un poquito mejor, sobre todo con un buen De Jong, ahora no va a estar. Y el siguiente partido contra el Mallorca en casa, da igual que sea en casa, el Mallorca viene bastante bien. Un equipo que marcó 3 goles al Girona en Copa, que viene de eliminar a la Real en un planteamiento, pues la verdad, bastante conservador del Mallorca en ese partido, pero fair play, realmente. Lo que importa es pasar las eliminatorias, ¿de acuerdo? Eso es lo que importa en las competiciones de Copa. Y en la jornada de hoy han ganado al Girona 1-0. Por lo tanto, se nos pide un partido difícil, vamos a tener bajas y la semana siguiente el partido contra el Napoli, que realmente es lo que me interesa a mí. Quiero pasar de ronda. No sé cómo lo vamos a conseguir, muchachos. Decirme lo que opináis. Decirme si en este escenario post-apocalíptico que tenemos, con jugadores lesionados, sin chutar a puerta, lejos en liga del primero, con el rival, el Nápoles, goleando a sus equipos. Lo que puede ser este final de temporada, muchachos. En los momentos difíciles donde un equipo tiene que sacar la casta, tiene que sacar el coraje, todas esas cosas de las que otros equipos hablan cuando no hay fútbol. Esto es lo que hay que sacar ahora. Vamos a ver cómo acaba esto, Muy bien, chicos. Hablamos en próximos vídeos. Hasta la próxima.